Las almas, los espíritus quedan entre nosotros, nos buscan, se pueden comunicar, quedan como almas en pena, existen las almas en pena. Hoy vamos a hablar de esos seres que muchas personas dicen y afirman haber visto. Personas que estuvieron vivas como usted y como yo, pero que por alguna razón quedaron atrapadas y se manifiestan. Y para hablar de ello, estamos con dos personas que han investigado muchos temas similares, paranormales. Son los dos periodistas. Aquí estamos nada más y nada menos que con Joana Arenas del canal Ventana al Misterio. Joana, usted que es periodista, investigadora, gracias por estar de verdad en este programa de Almas en Pena. Don Esteban, uno de los temas que más me gusta y me apasiona, este tema de las almas en pena, y gracias por esta invitación aquí para debatir y contar historias al respecto. Y estamos con otro periodista e investigador que sabe muchísimo de estos temas, que va a muchos lugares, el señor Amaya. Gracias, señor, por estar con nosotros acá. Esteban, muchísimas Don Miguel gracias. Amaya. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ustedes. Y yo no sé si ustedes han escuchado, en muchos lugares del mundo, siempre hay, del mundo, no solo América Latina, no solo su pueblo, no solo su ciudad, siempre hay historias que son muy extrañas. Y a mí lo que me parece muy raro es que siempre se repiten patrones similares. Y es que siempre se ven unas personas que podrían ser fallecidos, que estuvieran de alguna manera repitiendo lo mismo, lo que los llevó a fallecer. Por ejemplo, uno va a algunos pueblos y ve que la gente le dice, en ese árbol siempre se aparece un ahorcado. Y siempre lo ven, una persona que cuelga. Otros dicen que se ven mujeres viudas, como todas vestidas de negro, que van allí y que le rezan a las almas en los cementerios. Y los vigilantes me han dicho, cuando vamos a ver, las escuchamos diciendo, brille para ello la luz perpetua, brille para ello la luz perpetua. Y cuando nos acercamos ya no están. Y son grupos de mujeres. En el cementerio San Pedro de Medellín dicen que lo ven mucho. Almas en pena. Almas, espíritus que están penando. Doña Joana, vamos a hablar de almas en pena. ¿Qué piensa usted de las almas en pena? Don Esteban, es que el concepto del alma en pena hay que remontarnos también al tema de la Iglesia Católica y cómo desde hace muchísimos años se hacía la división como dentro de esos niveles espirituales o de trascendencia cuando alguien fallecía. Entonces, según la Iglesia, habían 3 lugares hasta los cuales podía llegar una persona que fallecía o el espíritu de esa persona. El primero el cielo, el segundo el infierno. Y luego estaba también el purgatorio, y ahí se suponía que iban las almas que tenían algún pecado o personas que no habían podido procesar algo que habían hecho mal, que no estaba correcto y que habían fallecido en un momento en el cual no se habían arrepentido. Hay que tener en cuenta que también la Iglesia Católica nos hablaba de otro escenario, el famoso limbo, un espacio hasta el cual pues esas almas, esos espíritus llegaban deambulando, estaban allí porque no sabían a dónde ir, si al cielo, si al infierno o al purgatorio. Pero poco a poco la Iglesia ha ido cambiando esas estructuras. La estructura del limbo desapareció porque inicialmente se hablaba además de que al limbo también llegaban los niños que no habían sido bautizados. Y empezaron a reformar esta idea porque también piensen ustedes que es un poco ilógico que un niño que no ha llegado al mundo, que no se ha desarrollado, pues fuera un espacio tan oscuro, tan tenue, y empezaron a eliminar este espacio de la Iglesia Católica. Por allá en el 2017, cuando era Papa Benedicto XVI, también hubo una afirmación muy importante.
y es que precisamente el purgatorio no era un espacio físico como el cielo o como el infierno, sino que el purgatorio lo vivíamos en vida, que era un espacio mucho más espiritual, un tema de el comportamiento de las personas en el accionar, en su día a día. Entonces allí se eliminó un poco esa idea del purgatorio, pero volvemos a esa historia de que a ese lugar era donde llegaban esas almas pecadoras. Y a partir de eso también se crean o se realizan un montón de creencias, como por ejemplo el tema del novenario o el tema de las misas que hacen las personas cuando sus familiares fallecen. 9 días, una novena, porque se supone que a través de la oración en esos 9 días, quienes quedan en la tierra, a través de esos rezos y de esas súplicas, pues le permiten a ese espíritu que trascienda, que se le perdonen esos pecados y pueda ir al cielo. Por eso dice dentro de la novena, ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Es como esa oración o esa súplica para que esa alma pueda trascender. O también existe, por ejemplo, en muchas culturas, el tema de las misas. No hace el novenario durante 9 días, sino que durante todo un año se hace mensualmente una Eucaristía por esa alma que trascendió, y de esa manera pueden ayudar a que este espíritu llegue hasta el seno de Dios, según la creencia católica. Las almas en pena. Se trata de, como dice Joana, espíritus, almas, de gente como usted y como yo que fallecen, que no trascienden y que se quedan a veces en nuestro mundo, o que van al purgatorio o que van a otros espacios, y uno les reza y les ayuda y les pide. Quiero que vean esta fotografía de 1936. Es de las pocas fotografías en la historia en la que de alguna manera no se ha encontrado ningún truco. Lo que ven es la famosa dama o mujer Brown, la mujer Brown. Se ve un halo de luz que baja por una escalera. Se hicieron cantidad de investigaciones. Hasta el día de hoy no se sabe qué es. No hay prueba de falsedad. Y esa mujer que baja por esa escalera, para muchos es el espíritu de una mujer que quedó penando. Y siguen viéndola allí en Inglaterra. Las almas en pena penan, se manifiestan, se les pide. Hay muchas historias acerca de ello, ¿verdad, Miguel? Total. Yo creo que todas estas creencias combinan muchos factores. Entre ellos, pues, lo que son las tradiciones locales, porque nosotros somos un país muy rezandero. Nosotros somos un país, de hecho, por herencia bastante rezandero. Y miren que este tema de las ánimas del purgatorio o de las almas en pena también tiene que ver muchísimo con las tradiciones locales, y todo el tema también que va combinado con el tema del espiritismo, ¿no? Entonces, estas entidades, por llamarlas de alguna forma, también aparecen pues en muchas culturas, con diferentes variaciones locales, pero aparecen en diferentes culturas, y yo creo que tienen que ver muchísimo con ese miedo del más allá, ¿no? Con ese miedo de qué sucede con el alma después de que nosotros trascendemos de este plano físico. Entonces, de ahí empezamos nosotros a tener esa creencia que muy posiblemente después de determinado tiempo, 9 días para nuestras culturas, para las culturas tibetanas, está más o menos en 42 días, en que el cuerpo, una vez fallece el cuerpo físico, el alma al trascender tiene que pasar pues determinados sitios o recorrer determinados lugares. Inclusive, eso me hace recordar muchísimo esas historias de que cuando dicen que una persona agoniza está recogiendo los pasos, ¿sí? O que se siente que van y se despiden, cosas que pasan por el estilo cuando las personas están a punto de abandonar este plano físico. Entonces, las historias son variadas, y yo creo que dentro de todas las familias siempre van a haber historias que están relacionadas con el tema de las ánimas del purgatorio. No sé, Esteban, yo puedo contar una anécdota con este tema de la devoción a las almas del purgatorio, y viene de familia. Mi abuela, que en paz descanse, era muy devota a las ánimas del purgatorio, y todas las noches le rezaba el rosario a las ánimas del purgatorio. Esto es una historia verídica. Entonces yo me acuerdo que cuando tenía yo 6, 7 años, mi papá subía a hablar con mi abuela, y mi abuela le decía: mi hijo, si escuchó anoche las ánimas, ¿no?
Y mi papá, ay, sí, yo las escuché en la sala. Y estaba rezando, no sé qué es ese contexto. Bueno, las ánimas del purgatorio. Entonces, una vez por cosas de la vida, me tocó a mí dormir en el cuarto y me tocó dormir en la cama con mi abuelita. Entonces mi abuelita, bueno, me dijo, tápese, voy a rezarle el rosario a las ánimas del purgatorio. Yo, bueno, y yo me tapé la cabeza y mi abuela empezó a rezar, y es totalmente verídica la historia, y empezó a rezar mi abuela. Dios te salve María, llena eres de gracia, ta, 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 tan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ¿Le le contestaban? contestaba un coro. Yo quedé totalmente descolocado. Yo creo absolutamente en que sí existen estas entidades. ¿Qué son? Yo creería que debe haber un punto de trascendencia en el que cuando nosotros salimos de este plano, duramos determinado tiempo por X o Y razón, y estas espíritus o entidades pues llegan como a comunicarse con nosotros pues a través de esa oración. ¿Cierto? Hay muchísimas historias. Lo que me pasaba en la casa con mi abuela era una cosa totalmente verídica. O sea, yo escuchaba esto. Y cuando decía mi abuela, ay, mijo, encabezó una mujer, eso significa que se va a morir una mujer. Ay, mijo, encabezó esta vez el rosario lo encabezó un hombre, va a morir un hombre. Y coincidencialmente, durante el proceso de los días, pasaban los días y alguien de la familia fallecía, era un hombre o una mujer, cuando tenían contacto esas ánimas con mi abuela, ¿no? Es que a las almas en pena se les pide y se les solicita, pero también muchas personas dicen que esas almas en pena, que era la pregunta, también se manifiestan. Y muchas veces se manifiestan de manera sorprendente. Hay una historia de Yucatán, de México, de un pueblito chiquito que se llama Ditzantún, que es muy común. Ahí hay una carretera que es recta, 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 una carretera de esas largas donde siempre hay accidentes porque la gente va manejando y se queda dormida o porque alguien va con exceso de velocidad y está acostumbrado a que es una línea y de repente hay una curva, no se da cuenta y se va directo al bosque y ahí fallece contra los árboles, aplastado, completamente comprimido. Se dice que en esa carretera a veces la gente va manejando y ve un automóvil a la vera, ahí al lado, en la cuneta, y ese automóvil está ahí varado y hay alguien pidiendo ayuda, así, así, solicitando ayuda. Y de repente la gente para, pues buena gente para, y le dice, bueno, ¿qué pasó? Y él le dice, mira, es que yo me llamo Jorge Rodríguez, se dañó mi carro, no puedo andar más. Necesito que vayas al pueblo. ¿Para dónde vas? Ah, no, que voy para Itzantún. Ah, allá hay una señora que es mi esposa, doña María Cervantes. Vaya y busque a doña María y le dice que yo, mi esposo, que yo, Jorge Rodríguez, su esposo, estoy aquí en la carretera varado, que si me puede enviar un mecánico. Entonces, claro, yo le hago el favor. La gente maneja, pasa los árboles, van kilómetros, llega al pueblo, pregunta aquí por aquí, ¿dónde está la señora Jorge, la señora de Jorge Rodríguez? ¿Dónde está la señora María Cervantes? Y le dicen, sí, allí en esta casa. Va a una casa, sí, imagínense ustedes, una casa blanca, con una puertica, toca, y la señora abre la puerta y le dice, su marido está en la carretera, allá atrás, dice que se le varó el carro, que le manda este mensaje que si le puede dar ayuda. La señora se queda pálida por un segundo y luego se empieza a alterar y la cara se le comprime así como una ciruela y empieza a llorar así, como una uva pasa, una ciruela pasa, empieza a llorar. Dice, señor, sí, ¿está seguro? Sí. ¿Cómo era él? No, sí, con bigotico, bajito, chaparrito. Sí es él, pero le quiero decir algo, él falleció, él murió hace más de 2 años en la carretera, se salió y falleció. Y dice, no puede ser. Y regresan al punto y dice, sí, este es el lugar. Y ahí encuentran la cruz. Y ahí está la cruz, pero no está él. No está el carro, no está nada. Muchos dicen que las almas en pena se comunican de esa manera, que de alguna manera están como sin trascender, que es lo que estamos diciendo, y por eso
están condenadas a estar en un lugar hasta que los ayuden. Y por eso dicen que ese fantasma pide ayuda o ese espíritu pide ayuda. Dice, me morí en esta carretera, pero no le voy a decir, le voy a decir a los vivos, dígale a mi mujer ayuda, pero lo que quiere es oración, que le recen, que vayan al cementerio, que le lleven flores. Muchos dicen que las almas en pena están condenadas siempre a aparecer así, ¿no? Sí, Esteban, si vamos al tema más paranormal, por decirlo así, o la investigación de ese lado, pues lo que muchas personas plantean es que sobre todo quienes han tenido muertes trágicas, como por ejemplo accidentes en carretera, o los han desvivido, o han tenido que terminar con su vida ellos mismos, generalmente son esas almas que quedan penando. ¿Y por qué? Según algunos medios que aquí se han entrevistado muchísimos, Esteban, y usted sabe más de eso o ha escuchado más historias de eso, aseguran que esos espíritus no logran como sincronizarse de manera tan rápida con ese trascender. Es decir, que aunque ya hayan fallecido, no aceptan que ya fallecieron y por eso pareciera que estuvieran repitiendo siempre la misma historia. Por eso, así como esa historia que usted nos acaba de contar, hay miles, no solamente en México, en Colombia, en el mundo. Hay historias que se repiten por todo lado, la famosa chica de la curva, el hombre que pide ayuda, el fantasma que aparece siempre debajo del mismo puente, porque son precisamente esos espíritus que no han logrado trascender porque no han aceptado su muerte y parecieran estar repitiendo, están en un bucle. Muchos piden ayuda, pero otros también, y esto de pronto nos puede mejor Miguel ayudarlo a explicar, muchos se convierten en esos fantasmas que generan temor, que generan miedo, ¿no? Ahí no sé cómo quizás haya una diferencia entre esas almas en pena que están pidiendo oración para lograr trascender o esos que se convierten como en esos espíritus que de alguna manera están ahí guardianes, custodiando el lugar y que pueden generarle temor a las personas. Bueno, yo creería, pues dentro de lo que yo he podido investigar, que hay dos tipos de interacción con este tipo de entidades, o pueden haber dos causas con este tipo de entidades. La primera, cuando nosotros hablamos de espíritus como las ánimas del purgatorio, por decirlo de alguna forma, es que nosotros en teoría también estamos brindando parte de nuestra energía al invocar este tipo de entidades, ¿cierto? Y al invocar este tipo de entidades hay ciertas energías, porque no, en esto, eso sí es cierto, no hay verdades absolutas. Puede haber todo tipo de fauna en otro tipo de dimensiones que se alimentan de esas energías, de esas emociones, de esa devoción y lógicamente pues toman esas oraciones como esas energías y permanecen contestando o ayudando o apareciéndose. Las entidades recurrentes hay diferentes tipos de manifestaciones. Una de las primeras son las manifestaciones de tipo energético que son recurrentes, ¿sí? Que son el mismo fantasma que se aparece a la misma hora por el mismo lado, ¿sí? Son tipos de manifestaciones energéticas que lo que hacen es como repetir una situación como tal, pero el fantasma nunca asusta, nunca dice nada, no, sencillamente se aparece y se va, ¿cierto? Y hay otro tipo de manifestaciones que son las manifestaciones donde tú dices que piden ayuda, que solicitan pues como ese tipo de apoyo espiritual, por decirlo de alguna forma. Y creería que son esas entidades que al momento de desencarnar de forma abrupta, pues lógicamente en ese momento de ese choque, en ese plano, les queda un poco complicado entrar en ese otro proceso de evolución a donde sea que tienen que irse. Pero no es un tema donde duren todo el tiempo, ¿sí? Con casos como específicos, como hablábamos en alguna ocasión de Armero, ¿sí? Que decía, no, que eso hay un demonio que tiene las almas atrapadas. Entonces, pues uno dice, dentro del devocionario católico, de la creencia que tiene uno, entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? Que borran de un momento a otro un pueblo completo, lo arrasa una avalancha y quedan toda la gente amarrada, los espíritus de una persona amarradas al pueblo. Eso es, pues no le hallo absolutamente ninguna lógica. Lo que sí se puede entender es que hay un bucle energético porque es como cuando tú coges una cinta transparente y le pones la huella y queda marcado
ese evento ahí, ¿sí me entiendes? Y como es un evento donde se desprende tal cantidad de energía en ese momento, lógicamente se va a repetir en determinados momentos y tú vas a poder ver una persona que, por ejemplo, tenía un apego a su vida y muere en un accidente, muy posiblemente pueda uno tener la manifestación de que se vuelva a aparecer esa persona posiblemente durante determinado tiempo. Y tú miras, por ejemplo, la mayoría de los casos le van a decir, y después de que le hicimos las misas, El novenario, descansó, sí, claro. él descansó y ya no volvió a molestar porque antes acá venía, nos jalaba las cobijas, nos golpeaba las ventanas, nos abría las puertas, porque yo creo que es que él no estaba descansando por X o Y razón, ¿sí? Muchas veces esa parte de la conciencia, supongo yo, en el momento de la muerte quedará energéticamente atado a un lugar y hasta que no haya un asunto pendiente y lo resuelva, muy posible esa entidad vuelva a tratar de solicitar ayuda para resolver ese problema. Y mire lo que usted dice, hace parte de tradiciones y mucha gente que dice que sí quedan atrapados estos seres o estas personas, estos seres queridos, como usted y como yo, sobre todo por lo que decían ustedes dos, que es una muerte violenta. Hay una carretera que va de Montería a un pueblo que se llama Carrizal, en la costa colombiana. En el año 2017 pasó algo muy extraño allí porque la gente empezó a ver algo muy, muy raro. Tanto fue, de alguna manera, el miedo que empezó a sentir la gente por lo que pasaba en esa carretera que a las 10 de la noche cerraban los negocios. Ni siquiera con los problemas a veces de seguridad la gente cierra el negocio. Le pone una reja y sigue vendiendo porque de eso vive. Le toca a veces aguantarse a los del crimen organizado, pero está ahí. Pero esta vez cerraron todos los negocios. En esa carretera, dice un señor Freddy Maestre, lo dijo en público, que él iba manejando. Él iba manejando un día en su motocicleta, así, adelante, iba manejando y de repente adelante tenía una otra moto que brillaba, que tenía ahí el stop, la luz roja, y entonces él seguía ahí, y esa carretera tiene una parte que tiene gravilla, porque no tiene pavimento. Cuando usted pasa por una carretera, no sé si ustedes les han pasado, que tiene esa gravilla o ese pavimento, se levanta el polvo. Y a veces usted no ve nada, solo ve una nube de polvo. Y usted dice, vea, ahí va un carro porque se ve el polvo. O mire que ahí va una moto porque se ve el polvo. Y entonces él dice que adelante iba una moto y de repente cuando entran a la gravilla se hace ese halo de polvo alrededor del señor Freddy Maestre. Dice que se ve ese rayo de polvo alrededor, se ve la luz y de repente hay un relámpago como fuego y la luz se eleva. Y él sigue adelante y ya no está la moto. Empezaron a decir que había una moto fantasma. Después llegó otro señor llamado Pedro Antonio, que dice que lo vio, que él estaba ahí también y que iba manejando normal y vio que una moto venía hacia el frente y que se le venía y que un momento vio que se le metía y él sintió mucho miedo porque dijo, me voy a estrellar, me voy a dar de frente con la moto y vio que la luz se levantó y flotó frente a él. Se fue. En la carretera entre Montería y Carrizal, la gente empezó a decir que había una moto fantasma. Fue tanta la emergencia que incluso algunos policías empezaron a pensar, y no lo digo yo, lo dicen los medios, que tal vez había alguien que se disfrazaba de fantasma para asustar a la gente, quién sabe por qué. Lo cierto es que con el tiempo la gente dice, lo que pasa es que allí han muerto muchos motociclistas, se han estrellado, han tenido accidentes y las almas quedaron penando, como atrapadas, hasta que no recen por ellos. Dicen que es una de las carreteras más embrujadas o más llenas de espectros de Colombia, porque dicen que la gente ha tenido esos accidentes y entonces los espíritus quedan como pidiendo ayuda, como recen por mí, libérenme. Y así pasan muchas carreteras y creo que es de acuerdo a lo que estamos hablando aquí, de que esa tradición lo que dice es que el espíritu queda como atrapado, como que queda en un lugar y hasta que no recen por él, hasta que no lo ayuden, no se libera. Y uno puede hacer rezándole, ¿no? Hay muchas historias de esas. Así es. Y yo creo que es de las devociones, pues, como más tradicionales que tenemos nosotros, el novenario. La persona fallece y hay muchas costumbres en el novenario, dejarle el agua, ¿sí? O sea, Sí. cosas que pasan y que cuando se levantan y dicen, ay, no, él tiene sed, porque mire, el agua la dejamos llena y quedó a la mitad, ¿sí? Ujú. Entonces hay bastantes tradiciones acerca de eso. Lo cierto es que, pues a ciencia cierta, nosotros no sabemos qué sucede más allá
de la muerte, no sabemos qué es lo que pasa, pues cuando ya damos el ranazo y pasamos al otro estado, no sabemos qué sucede. Lo único que podemos hacer, pues dentro de la metodología, dentro de la investigación, es pues tratar de entender y hacer esa investigación con esas entidades para saber qué es lo que sucede allá, si es una energía repetitiva, si es algo que se está repitiendo en bucle o si realmente hay otro tipo de entidad en el lugar. Y yo le iba a preguntar, Miguel, dentro de sus investigaciones, ¿usted en algún momento ha visto o han podido en algún lugar que nos pueda contar fotografiar o grabar lo que podría ser un ánima en pena? Bueno, lo que se pueda establecer como un ánima en pena, no, Esteban. Es que O un espíritu que esté ahí. entidades sí. O sea, dentro de todo el proceso de la investigación, y eso que no se los vendan, porque eso es totalmente falso, que en todas las investigaciones le va a salir usted el chamuco. Yo siempre te lo he dicho, Esteban, eso es de 10 en una. Y eso que usted cuente con mucha suerte. Nosotros tenemos una imagen de un espectro, porque no le puedo dar otro nombre, en la estación de la Sabana. Veámoslo, la estación de la Sabana es un lugar en Bogotá donde llegaban los trenes, está abandonado desde hace mucho tiempo y ustedes fueron allá y algo entró en contacto. Espere. Es interesante porque esto fue con mi estimado, un saludo, John Barrera, con mi estimado amigo John Barrera, y estuvimos haciendo la investigación con Expediente Paranormal. Estuvimos 2 días consecutivos en la estación de la Sabana. Hay un sitio en la estación de la Sabana que lo llaman el infierno. El infierno. El infierno. Esto ahorita pues lo está administrando la Dirección de Tránsito y Transporte De la de policía. la Policía Nacional. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la investigación, entonces, bueno, ¿y cuál es como el sitio más paranormal donde ocurre nada? Pues si quieren, hay uno que se llama el infierno. Unos, uy, el infierno, no idea, el infierno. ¿Y por qué lo llaman el infierno? No, es que allá asustan, allá eso pasan cualquier cantidad de cosas. Nosotros, bueno, pues vamos a ir al infierno y le decimos al policía, pues usted nos acompaña, irán ustedes solos. Les dijo el policía, Sí, sí. irán ustedes solos porque yo si por allá no voy. Si quieren, vayan. Eso es detrás de los vagones. Entonces uno entra a la estación de la Sabana, da la vuelta y es como una antigua bodega donde Ujú. antes hacían las reparaciones de los trenes. Es una bodega que tendrá que unos 25, 30 metros de fondo. O sea, es súper grandísimo eso. Y estamos nosotros haciendo una grabación y dejamos la cámara fija y estamos nosotros en la imagen, estamos nosotros adelante de la cámara con los aparatos, como bueno, si hay alguien acá que se manifieste, y hacia el costado se ve que se ve una sombra totalmente una cosa negra que se mueve muy despacio y en el momento en que se ubica casi al frente de los aparatos ¡trum!, empiezan a destellar. Esa sí la tenemos captada, esa es una de las que tenemos Veámosla captadas. aquí a continuación. Están viendo la imagen que nos dio aquí el señor Miguel Amaya, investigador. Digan ustedes qué piensan que es. Porque para muchos, y ahora la pregunta es esta, esto que estamos viendo y esto que ustedes han narrado, esa imagen que aparece, ¿qué sería? Si lo fuera, porque la tradición lo dice, son espíritus de personas que quedan atrapadas, que están condenadas siempre a estar ahí, como pidiendo ayuda, porque muchos dicen que estos espíritus que aparecen en las carreteras no es que quieran asustar, sino que están diciendo, ayúdenme, recen por mí, porque morí violentamente y no puedo salir de acá. Y también en muchos lugares, como en los hospitales, en las clínicas, o en los lugares donde la gente se autoelimina, se autolesiona, se autodesvive, ahí aparecen, digamos, como decíamos, colgados en un puente, colgados. Ahí el palo del ahorcado, que es muy común en casi todos los lugares del Sí, sí, país. sí. En Ciudad Bolívar creo que en Ciudad Bolívar creo que es que hay uno que dice el árbol del Sí, ahorcado, ¿no? Y sí, hay sí. muchos pueblos En porque dicen que Bogotá. uno va el Viernes Santo y dice nunca vaya, y eso dice, nunca vaya el Viernes Santo a las 3 de la mañana porque todos esos, o en Halloween, se ve ahí un ahorcado colgando y hasta habla, porque muchos dicen que han hablado con el que va caminando y se ve una persona colgando y les dice agua, les pide agua, por ejemplo. Bueno, eso también tiene que ver mucho con la doctrina que nos han dado a nosotros sobre lo que sucede después de la muerte. Ustedes saben que dentro de las condenas más grandes que existen está la del suicidio.
¿no? Porque igual, una persona que tiene su línea de vida y decide tomarla, o sea, decide tomar la decisión en sus manos y decide autodesvivirse, lógicamente algún castigo podría llegar a tener, ¿sí? No sé, porque dentro de todo lo que he podido investigar, no he tenido la oportunidad de investigar un autodesvivimiento, no hemos tenido la oportunidad de uno de esos casos, pero creería que esas personas, lógicamente, esa energía va a tener que revivir en determinado momento ese suceso. No propiamente el alma de la persona, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender qué es un espíritu y qué es un alma, ¿no? Porque son dos factores totalmente distintos. Un espíritu se es y un alma se tiene. Y entonces el alma, que es como esa parte que es como de la divinidad, ¿sí me entiendes? O sea, como esa parte de la chispa divina de Dios, por decirlo de alguna forma, pues pertenece lógicamente a Dios y tiene que volver a Él de alguna forma. Pero la personalidad, que es lo que hace a Joana, Joana, lo que hace Esteban, Esteban, lo que hace a Miguel, Miguel, es lo que queda porque es un remanente de energía que se disuelve con el cuerpo físico. Entonces, en la medida de que un cuerpo físico se desintegra, pues esa personalidad va desapareciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas personalidades lógicamente van a quedar condensadas en determinado momento y son las que van a tener ese tipo de apariciones. Claro, ¿Sí? es que también el concepto de almas en pena es un tema muy religioso realmente. Es una palabra que viene desde el catolicismo, que nos implantaron desde el catolicismo como una especie de castigo, porque recordemos que al inicio del catolicismo realmente lo que querían hacer era generarle temor a la gente, generarle temor de que si usted cometía un error, pues tenía una condena, básicamente. De Exactamente. ahí sale, por ejemplo, la imagen de la famosa Ánima Sola, una imagen a la que muchas personas Le le tienen rezan. una cantidad de devoción impresionante, que es básicamente una santa popular, pero que incluso en muchísimas iglesias uno puede ver esa imagen representada de alguna manera. Y la historia del ánima sola cuenta o se basa en la creencia de que una mujer que además tenía que ir el Viernes Santo al Calvario, cuando estaba Jesús en medio de los dos ladrones, a darles agua a estas personas, a estos tres que estaban allí condenados, pues lo que hizo fue darle agua o mojar los labios de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. A Jesús le negó el agua y por eso esta mujer, supuestamente tenía el nombre de María Celestina Abdegano, Ajá. pues lo que sucedió fue que fue condenada porque cometió un pecado realmente pues terrible, no darle de beber al Salvador, según la Iglesia Católica, Pero ¿no? eso es sincretismo. Claro. Es sincretismo porque si nos vamos pues a los textos bíblicos, en los textos bíblicos no dice absolutamente nada de eso. O Ujú. sea, sí, o sea, ni siquiera creo que en un evangelio apócrifo esté. No, por eso muchos la consideran santo Exacto, popular, santa exacto. popular. Y también toman, por ejemplo, esa figura iconográfica del ánima sola, la toman también como en memoria de las mujeres que murieron quemadas en la hoguera. Ujú. ¿Sí me entienden? Hay diferentes ángulos de ver de dónde aparece el ánima sola. Es lo mismo que no sé si ustedes han escuchado hablar de la figura del judío errante. Sí. O sea, una cantidad de figuras que aparecen que no, y el judío errante fue el que se negó a ayudarle a Cristo con la cruz. Entonces, aparece como de ese tema de como religioso, de situaciones donde no le ayudaron al Salvador, bueno, una cantidad de cosas, pero pues si nosotros queremos pues como analizar realmente a conciencia de dónde salen estas figuras, yo pienso que salen del lado de lo que tú dices, pues lógicamente en el momento en que la iglesia pretendía evangelizar, pues ¿cómo pretendíamos evangelizar? Pues evangelizábamos mediante el miedo, ¿sí? Ujú. Pues mediante la condena. Entonces, si usted no es bueno, pues se va al infierno. Y donde se llega a morir y usted no se haya confesado, pues va a quedar penando. Y Claro. va a quedar acá Sí, porque cualquier cantidad de tiempo. en parte la idea de penar es la idea de yo tengo de alguna manera que pagar mis culpas. Por eso todas esas ánimas en pena no son como las de los santos. Los santos no tienen culpa, tuvieron pecado, pero están allá y son almas milagrosas, digamos, que ayudan a interceder. Pero las almas en pena son, de alguna manera, fueron malas y quedaron en este mundo, no han podido ir allá y se les ayuda y ellos le devuelven algo. Hay una historia que a mí también me recuerda muchísimo este momento de las almas en pena y es esas historias que cuentan todo el tiempo, por ejemplo, de buses fantasmas. Pero qué pena, Esteban, te Sí. interrumpo, pero ¿a cambio de qué?
a cambio de Ujú. rezos, a Sí, cambio de... pero tú has escuchado la historia de que si usted le ofrece algo a las Y ánimas no le cumplen. y no le cumple, Claro. tenga. Serían ánimas que también tienen de alguna manera maldad. Claro, Ok, es que tú dijiste hace un rato una cosita, Esteban, y es que tienen esos pecados, pero esas almas en pena tienen pecados que pueden ser de alguna manera absueltos a través de esa oración que dan los otros. Sin embargo, como están en pecado, entonces ellos también pueden de alguna manera ser vengativas. Por eso existen muchas tradiciones, por ejemplo en Colombia, como la famosa tradición del animero, que si quieren más ah, adelante claro se que las sí. cuento, que plantea precisamente, si usted se porta bien con las ánimas, con las almas en pena o las ánimas del purgatorio, ellas le van a conceder favores, pero siempre hay que Sí, darles algo a cambio, o la oración, o el agua, o la O una luz, vela, y si exacto. no se le cumple, pueden ser las más peligrosas de todas. claro que sí. Entonces, si nosotros tenemos ese devocional y también lo hacemos por miedo en determinado momento que usted, vamos a ofrecerle a las ánimas una novena y usted se escachó un día por X o Y Ujú. razón y, no, y al otro día amanece usted en un potrero aruñado. Sí, Porque esas Sí, son las historias, o sí, sí, sea, sí, estoy sí. hablando de las sí, historias que le sí, cuentan a sí. uno de las ánimas. Entonces, ¿qué tipo de entidades son? Ujú. Entonces, yo no creería que son entidades del todo buenas, ¿sí? No, Y yo se los digo porque casualmente, hace 8 días estuvimos haciendo una incursión en el cementerio central y nos dio por dar los recorridos a determinados sitios del cementerio central para mirar a ver si podíamos hacer una investigación. Y hay un sitio donde hay una puerta en una esquina donde le tienen el devocional a las almas del purgatorio. Yo, Esteban, pues yo lo digo con mucho respeto a las personas que son devotas, todo este tema, o sea, lo digo desde mi punto de vista como investigador, yo asumo la culpa, me da culpa. ¿Qué sitio tan pesado, Esteban? Uy, qué sitio tan pesado. O sea, se siente la densidad, o sea, usted no siente nada positivo en ese lugar. Y salimos de ahí y salí como malo, que yo, no. Vamos al Caracol, el famoso que es otro Caracol. lugar. Esteban, hermano, qué sitio tan denso. Hermano, y tenían unas vainas de brujería ya, tabacos, una cantidad de cosas y uno dice, venga, ¿en qué punto y en qué se está transformando como este tema y se llega a pasar de ese tema de la devoción a las almas a la brujería, ¿no? O sea, es un cambio como de matiz durísimo de esa devoción hacia los muertos y hacia las almas de los muertos y que sería muy bueno en algún punto abordarlo, en qué punto empezamos nosotros a trabajar con esa parte de la brujería hacia los muertos, ¿no? Lo que hablábamos en un capítulo anterior sobre ese tema de la brujería. O sea, es increíble. Y, o sea, y usted no siente absolutamente nada positivo, no es un sitio donde usted sienta tranquilidad, pues usted dice, no, terrible, terrible. Y allí en donde fueron es una puerta, la gente le tiene en el cementerio central de Bogotá una devoción, le lleva velas, le reza y es muy denso el ambiente. ¿Y qué encontraron más ahí? No, tenemos unas psicofonías porque empezamos a hacer como unas grabaciones con una cámara GoPro y ahí captamos como unos gritos como bastante interesantes. Estamos revisándolos porque realmente yo no he bajado, me pasaron las grabaciones de la GoPro y el pelado que tenía la GoPro me llamó y me dijo, uy, Miguel, escucha esto, se escucha un grito. Y hay otra parte donde yo estoy parado en la puerta como de un mausoleo y yo digo, hay alguien acá que quiera hablar, que se quiera comunicar y se escucha la voz de un niño. La voz de un niño. Mamá. Así, mamá. Yo, uy, Dios mío. Yo dije, no, aquí hacer una investigación debe ser muy interesante en este central, bien enfocadita, bien profesional, alguna cosa interesante, pero esa parte de las ánimas, yo dije, yo aquí en esta parte sí no me meto. No me siento cómodo, no me siento tranquilo, realmente a mí no me gustó ese pedazo. O sea, se siente lo que es el caracol y esa parte se siente muy pesada. Es que yo no sé, Esteban y Miguel, si todo esto pasa por lo que decía Miguel y es el sincretismo, ¿no? Cómo de alguna manera las personas también van mezclando pues tradiciones católicas con creencias de otras culturas, la brujería se mezcla, es muy habitual que la brujería se mezcle con todo este ámbito espiritual, si lo quieren llamar, y por eso suceden este tipo de cosas que nos mencionaba Miguel que pasa en el cementerio central. De ahí podemos
mejor dicho, jalar toda la pita que quieran, porque entonces podemos hablar de cómo van y hacen rituales y le envían almas a otras personas, le ponen el Y muerto, en muchas etcétera. partes, pero lo interesante es que es como si estuvieran, aparte de que se les pueda pedir ayuda, aparte de que se les puede rezar, pero como si esas almas estuvieran varadas en este mundo. O sea, la idea es como que quedaron aquí capturadas, como que no pueden huir, como que viven aquí y sufren. Y lo que uno hace a estas almas que no son buenas totalmente, por eso están ahí penando, o están en el purgatorio y se pueden manifestar, es rezar para que salgan rápido y trasciendan y de esa manera me ayudan a pagar favores, me hacen milagros, por eso se les reza. Y entonces por eso aparecen en las carreteras, en los edificios, en los árboles, sobre todo los que mueren violentamente. Hay un video que quiero que vean a continuación, porque no solo aparecen en árboles, no solo aparecen en carreteras, sino también dicen en aeropuertos. Y este video que ustedes están viendo ahí, lo graban en un aeropuerto internacional y lo que se ve es un montón de pasajeros. Ahí lo están viendo. Pasajeros que van a subir a un avión. Cuando usted ve la grabación, se ve la gente, se ven sombras. No se ven personas, pero se ven sombras caminando. Y de repente la persona que está dice, pero es que no hay avión. Está la manga o el tubo Y por se ven donde... Y se ve transitando. la gente transitando y al otro lado no hay nada. Y después van a mirar y no hay nadie. Y dicen que de ese puerto, de esa manga, de esa puerta, de ese aeropuerto salió un avión que se estrelló hace 5 o 6 años. Entonces la gente dice, vea, son los espectros de los De los pasajeros. pasajeros. Y dicen en ese aeropuerto, pues esto es común. Siempre aparece. Entonces es como si hubiera quedado condenado a alguien a repetir su última acción o sus últimos días o sus últimos minutos, no sé. Sí, o sea, es lo que decía, eso es como una parte donde queda esa impresión. O sea, lógicamente yo creo que al morir de una forma abrupta, la cantidad de energía que usted puede emanar, o sea, del saber que usted está ante una muerte catastrófica, o sea, el avión está cayendo en picada y usted sabe que esa no se salva, lógicamente tiene que quedar una impresión, ¿cierto? Y eso se tiene que repetir de alguna forma. De alguna forma esa impresión se repite y queda ese bucle. No significa que su alma quede ahí, ¿sí? No significa que su alma quede ahí. Significa que energéticamente en otro plano se repite esa acción, se repite sistemáticamente esa acción. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de esa parte de las almas del purgatorio, la Iglesia Católica ha dicho que eso es para una purificación para las almas post-mortem que están en gracia, pero no perfectamente purificadas. Sí, o sea, que están en gracia, o sea, significa que sí tienen alguna cosa Como que se Que pueden no están en el salvar, infierno, no digamos, tienen un como que no pecado fueron capital. sí, o sea, que no se van al infierno, sino que están como atrapadas, como digamos en como en una, un punto medio, como en una sala de recepción. exacto, Sí. donde están esperando. Ujú. Exacto. Entonces, la doctrina enseña esto. Cuando yo leí la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Divina Comedia habla del primer círculo dantesco, cuando van Dante y Virgilio entrando al infierno y está Minos, que es un demonio que con su cola, al enroscarse, marca el círculo dantesco a donde va el alma. El primer círculo dantesco es lo que denominan que es el limbo o el purgatorio donde están los santos inocentes, ¿sí? Que es un sitio pues como de purificación a donde permanecen esas almas determinado tiempo hasta que vuelvan a trascender o que vayan al cielo. Lo que pasa es que yo no soy creyente o sea, de que usted muera o se va al cielo. Yo creo en la reencarnación. Porque de hecho, científicamente sí se han hecho comprobaciones de personas que han muerto y han vuelto y hablan acerca de este tema. Yo creo que el más reciente, no sé si Esteban lo viste, es el caso del niño que menciona que murió en las Torres Gemelas. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos atención a esa parte de lo que comenta el niño, de que él murió en las Torres Gemelas, entonces ¿a dónde queda esa rutina de que usted se muere y va para el infierno o va para el cielo? Significa que usted viene como un aprendizaje y si no cumplió con su meta de aprendizaje, pues vuelve. Pero entonces, dentro de esa clasificación y en ese orden, entonces ¿dónde nos queda el purgatorio y dónde nos quedan esas ánimas del purgatorio? Entonces significa para mí, a título personal, yo creo que son esas energías
que nosotros no podemos clasificar porque no las podemos conocer, pero que sí se alimentan de las oraciones y se alimentan de la energía de la persona que le brinda eso. Es lo mismo que pasa, con todo el respeto, en la tumba de Omaira. Omaira no está ahí. Lo que han hecho es alimentar un egregor allá grandísimo, un egregor grandísimo a punta de oraciones, de pedidos, y lógicamente, pues como esta entidad recibe todo eso, pues hasta concede favores. Y hay unas tradiciones también que hay en Colombia, no solo aquí, sino también en España, de la posibilidad de que esas almas, de alguna manera, un día en especial, se comuniquen con los vivos, y es la tradición de los animeros. Hay algo que ha pasado extraño en Marinilla, les voy a mostrar ese video más adelante, pero doña Joana, son estas almas? Sí, Todos estos Esteban. animeros, perdón. En España se conoce como la famosa procesión de la Santa Compañía, Ujú. y es un hombre, una persona que va en un recorrido con una campana, muchos dicen, o también con una luz, con una velita, que va orando, cantando, y según la leyenda, según la tradición, detrás de él va una procesión completa de encapuchados, que serían esas almas en pena, que además van respondiéndole esas oraciones y esos cánticos. Esto es una tradición muy habitual, una leyenda muy habitual en Galicia, y se habla de que en realidad se han visto durante muchísimos años esos espíritus que acompañan a este señor que lidera este desfile. Pero además se dice que cuando se pueden ver los espíritus a estos encapuchados de la Santa Compañía, lo que esto presagia es la muerte de alguien. Si usted los ve es porque alguien en su casa va a fallecer. Esa es la tradición habitual que se conoce en España. Esta persona que va liderando la procesión, ¿qué hace? Pues simplemente darle oración a esas almas en pena para que puedan trascender. Sin embargo, es bastante interesante que si usted las ve, pues alguien de su familia fallezca o haya un mal presagio dentro de esa familia. Incluso en lugares como Galicia hay todo un ritual por si acaso usted llega a ver esa procesión de estos encapuchados. Entonces se dice que si usted los ve, si pasa el animero ahí, como lo conocemos en Colombia, o esta persona que va liderando esta Santa Compañía, si usted la ve, entonces lo que usted tiene que hacer es llegar inmediatamente, hacer un círculo de sal, ingresar a ese círculo de sal, encender una vela y pedir para que ese presagio salga de su casa o salga de su vida. En Colombia, sobre todo en la región antioqueña, se conoce la tradición del famoso animero, que es una persona que va vestida como encapuchado, ya sea de blanco en muchos casos, en otros casos de negro, llega todos los 1 de noviembre, esto también pasa en España, los 1 de noviembre, al cementerio a pedir por las almas del purgatorio. En Antioquia o en Colombia es muy habitual que esta procesión arranque desde los cementerios, pero él no va solo, va acompañado de personas como usted y como usted, que acompañan esa procesión del animero, que recorren las calles de los pueblos generalmente y que van respondiendo a esas oraciones. Y es bastante curioso, o la gente en muchas ocasiones tiene mucho temor, porque cuando pasan por determinadas calles se escucha la campana del animero, ¿no? Muy fuerte, para anunciarle a las personas que están dentro de sus casas que ya es momento también de ayudarles a los que van en la procesión con la oración para lograr que esas almas en pena puedan trascender. Pero hay una historia bien interesante alrededor de esta tradición, y es que quienes acompañan al animero no pueden mirar hacia atrás. Exacto, Siempre eso te iba tienen a que decir. mirando hacia adelante. ¿Y por qué? Porque si usted mira para atrás, se puede encontrar de frente con un alma del purgatorio, y este sería el mal presagio para su vida o para su familia. Incluso se habla de que quienes miran hacia atrás y se encuentran con esa alma del purgatorio, pues del susto pueden fallecer al instante, o es el anuncio de que algo muy, muy horrible
incluida la muerte, pues va a suceder. Hay muchas historias y ahorita me viene a la mente, hace una que voy a contar rápido sobre este tema de las ánimas del purgatorio y es de una compañera de trabajo que la mamá era también muy devota a las ánimas del purgatorio. Y esa compañera de trabajo sale una vez tarde de trabajar y llama a la mamá, no mamá, yo voy tarde, que no sé, ay mija, yo se la voy a encomendar a las benditas almas, se la voy a encomendar a las benditas almas. Y que ella sale de trabajar y va pasando por un sitio totalmente solo. Y entonces la señora va caminando por determinado sitio y vienen dos ladrones. Y los dos ladrones la iban a robar, pero que determinado momento llegaron y se dieron la vuelta. Pero una señora que estaba en un segundo piso bajó y le dijo, mija, ¿y le hicieron algo? No, no señora, ay, menos mal que usted venía acompañada con esa cantidad de gente, si no, la hubieran atracado. Entonces, estas entidades, pues, yo creo que también trabajan en pos de ese servicio, de esa ayuda, ¿no? Sí, muchos dicen que, por ejemplo, esas almas en pena, y eso me hace recordar una historia muy similar que me narró una persona en Antioquia. Un saludo a la gente de Antioquia. Y es que él dice que había en ese momento un grupo, un retén ilegal, un retén de estos que armaban los guerrilleros o los paramilitares, y que había un retén ilegal, y que ellos iban en el carro, el señor, con la familia, el señor, la señora y un hijo atrás, y que cuando llegaron al retén estaban parando un montón de carros y bajaban a la gente, y la maltrataban y la robaban, en una zona que creo que se llama San Carlos, en Antioquia. Y entonces él llegó allá y tan pronto los vieron los que estaban haciendo el retén ilegal, el grupo armado, se quedaron pálidos y le dijeron, sigan, sigan, por favor, siga, por favor. Y cuando él arrancó, él fue despacito porque lo mío arrancar rápido y uno de los hombres que estaba al frente miró al asiento de atrás, donde supuestamente solo estaban los hijos de él y el resto el asiento estaba vacío, y le dijo, comandante, siga, por favor. Y él siguió en el carro con la familia. Al otro día leyeron que el comandante de ese grupo había sido dado de baja, lo habían dado de baja casi a esa misma hora. Entonces él dice que él llevó atrás, sin darse cuenta, tal vez ese espíritu lo estaba protegiendo. Y él dice, tal vez me estaba protegiendo y después le hicieron novenas y rezos y no sé qué más. Porque se dice que a veces las personas malas, como estas que están ahí, cuando fallecen, quedan penando y hacen cosas buenas para que los ayuden. O sea, es Para como yo purgar fui la malo pena. y ahora me aparezco, le ayudo a la gente o pídame el favor porque yo fui malo y le quiero ayudar. Por eso no son ni buenas ni malas, que es como lo que estábamos hablando. Me acuerdo mucho de esa historia. Pero sobre el animero, quiero que vean este video del año 2022 de Marinilla, Antioquia. Y ahí lo que se ve, como ustedes ven, es una persona caminando. Va la gente detrás y la tradición es, mientras yo voy con el animero, no puedo mirar atrás a las almas por dos cosas, porque de pronto me llevan y porque de pronto también daño todo lo que estoy haciendo y entonces lo atacan y no sé qué más. Entonces lo que ven en la imagen, aquí va el animero y va una persona y vean que se ve como si una persona caminara detrás, una persona fantasma que desaparece. Y muchas de esas historias, de esas procesiones de espíritus, mucha gente lo ha dicho, como ustedes han dicho, en España le llaman la Santa Compañía. Entonces, ¿qué es? Un grupo de gente que llega y decían en los pueblos antiguos de Asturias, de Extremadura, que la gente está durmiendo y empiezan a escuchar que venía esa procesión, pero no se podía salir a mirar porque si tú mirabas también te llevaban y quedabas como atrapados con ellos. Y eran personas como con una capucha negra y unos ojos así que muchos decían era una procesión de espíritus. En Colombia, en la zona del Pacífico, hay uno igual, le llaman el guando. Y lo que ven las personas es supuestamente un grupo de cargueros, 4 personas que llevan un féretro, que llevan un muerto. Y muchas personas dicen vi al guando, porque cuando estaba por el camino venían unos cargueros cargando un fallecido adentro o un cajón. Y dicen que uno no se puede quedar mirando ni les puede hablar porque también se lo llevan. Esas historias son interesantes, como si esos espíritus no solo ayudaran, sino también tienen la posibilidad también de hacerle daño a las personas, pero también llevárselos al más allá, como si fueran unos seres que capaces de llevarse a la gente viva. Así es. Yo creo que todo esto tiene que ver muchísimo con esa parte del devocional católico, porque esto no se ve en otras culturas no se ve tan marcado, no se ve tan marcado como en el catolicismo. Pero de que muy posiblemente si hay algún tipo de entidad que esté acompañando ese tipo de procesiones, yo no lo descarto.
porque usted está llamando, igual usted está haciendo el llamado a que vengan y lo sigan, a que usted ofrece una oración, ofrece una parte de su energía para esto, y yo creo que sí lo vienen y lo acompañan. Eso es total. Y hay otra cosa que también dicen sobre estas almas en pena o estas ánimas en pena que aparecen así como en procesión, y es que llevan a veces unas velas o llevan un farol, que esto es muy extraño, siempre llevan, o una esfera de luz incluso, que se acercan y los ven y que son, digamos, 3, 4 en una carretera. Hay historias que llevan así y se acercan y tienen una esfera de luz en la mano. Y todos dicen, pero esa esfera, ¿qué será? No se sabe qué es, o llevan un farol. Entonces mucha gente dice que llevan un farol de luz adelante, el primero, y que llevan a veces también una campana, y va sonando la campana y los detrás van en silencio. Y esto es otra cosa que les iba a contar a ustedes dos. Quienes han visto a estas almas en pena o estas supuestas criaturas encapuchadas, ensotanadas, dicen que cuando se les acercan y dicen, ay, vea, viene una procesión, miran al pie y vienen flotando los pies. No tienen pies. Hay una carretera en Colombia entre Malambo y Cartagena, y ahí se dice que aparece como una especie de monje que tiene un triángulo blanco en el pecho y flota. Varios conductores dicen que ven como un monje que está flotando así en la mitad de la carretera y que incluso les ha hecho tener accidentes. También se dice que aparecen como estos espíritus, pero a veces son niños, ¿no? Bueno, yo tengo una historia que me contó mi mamá, que en el campo, ella se fue una vez con mi abuelo a recoger café. Y se tuvieron que volver de noche, como a las 9 de la noche, y en el campo, pues hace muchísimo tiempo, ustedes saben que eso era, devolverse a esa hora era peligroso, o sea, no por la violencia ni nada por eso, porque en esa época no era tanto el tema de la violencia, sino por los espantos, ¿no? Porque en el campo a lo que más le tenían miedo en esa época era, no, a esa hora le sale a usted el perro negro, le sale a usted la La pata pata sola, sola. le sale la madre monte. El caso es que mi mamá venía, lo que me contó mi mamá es que ella venía con mi abuelo, y que venían en el caballo, venían montados en el caballo, y que el caballo el caballo hágale, y el caballo no andaba, y el caballo se echaba de para atrás, de para atrás, de para atrás, y que el caballo no andaba, y que claro, cuando ella dice que mi abuelo vio la procesión de las ánimas, y mi abuelo le dijo, no, usted no mire eso, tápese. Y la tapó con la ruana, y mi abuelo agachó la cabeza. Pero que mi mamá cogió debajo la ruana y empezó a mirar. Y que venía una procesión de niños. ¿De De niños? niños. ¿Por qué me dijo que era de niños? Porque venían, esas figuras venían con un pabellón. Antiguamente cuando hacían, o en los pueblos, yo creo que todavía se conserva esa tradición de que cuando muere un niño hay una avanzada como de pequeñines que van con un pabellón y van dándole vuelticas al pabellón con unas tiras. Es como un poste que Como tiene un poste cintas. que tiene cintas, y le van dando vuelticas a ese Y pabellón. eso fue lo que vio. Y ella vio eso, y eran unas figuras blancas y no tenían pies, O sea, eran como figuras blancas humanoides humanoides. que iban con ese pabellón y no Ajá, tenían pies. y no tenían pies. Y adelante la llevaba como una figura grande, como decir el sacerdote que oficiaba esa procesión, y venían 4 cargando un cajón. Pero era una figura espectral, o sea, era como una vaina blanca, como una bruma, pero se veían perfectamente las figuras. Y que paraban en determinado momento, se reunían en círculo, volvían otra vez y seguían caminando. O sea, como que estaba la procesión y de repente se reunían como en un círculo Exacto, todos, como que se sí. unían. Y volvían otra vez a armar la procesión y seguían caminando. Que ella alcanzaba a mirar así, y que mi abuelo agachó la cabeza, y que ya cuando pasó esa procesión, ahí sí el caballo ya se encabritó, es que le decían, ya el caballo reaccionó y camine, y a galope. O sea, esas son las historias sobre las ánimas, ¿no? Serían almas en pena de niños. Exacto. Y Joana también nos estaba contando que también conocía historias similares. Es que mi abuela era muy creyente de las almas en pena, y uno de mis tíos que vivía con ella, pues a mi tío le encantaba estar en la callecita tomando sus traguitos a altas horas de la noche, y yo dormía con mi abuela, y yo recuerdo que ella veía la hora y decía como, ya está muy tarde, voy a empezar a orarle a las ánimas
Me lo traigan. para que me lo traigan, exacto, para que me lo traigan a la casa. Y empezaba a orar y tenía una oración que quiero decirles que yo a esta edad no la quiero ni siquiera recordar porque siempre me generaba mucho temor y era la oración al ánima sola. Y tengo que decirles que lo más curioso de esto era que literal, minutos después, mi tío llegaba a la casa. Y él al siguiente día, mi mamita ponía un vasito de agua y una vela y él ya sabía por qué. Y ese era el pago que ella le daba a esas ánimas, ¿no? Por haberlo traído. Y él siempre le decía, ya sé que me mandó las ánimas y por eso me desesperé, por eso empecé a sentir ganas de regresarme a la casa, porque usted empezó a rezar para que yo llegara rápido. Y era muy curioso porque, vuelvo y les repito, coincidía con que él llegaba y él luego al siguiente día decía que sentía un agobio impresionante, muchas ganas de regresarse a la casa y Y llegaba corrió con rápidamente. suerte, porque hay otras historias donde lo llevaba el ánima sola, pero lo llevaba arriado a pata. ¿A Claro, golpes? A a golpes, golpes. sí. O sea, como si uno pudiera pedir el favor al alma en pena, que trajera a un familiar y si no hacía caso, lo perseguía y lo asustaba hasta que llegara a la Hasta que casa. llegara a la Sí. casa. Recuerdo también, por ejemplo, hay un cantante muy famoso colombiano que se llama Luis Alfonso y él dice que era muy devoto a las almas y que todavía, y que un día se fue a tomar trago a un cementerio. Se fue al cementerio, allá a las tumbas con un amigo, con un primo creo que era, y llevó aguardiente y empezó a jartar y se emborrachó allá y empezó y claro, ahí respetaban, eso sí, respetar, quién se va encima de una lápida y a tomar trago y fumar y Te todo. sorprenderías lo que sea en los Se mete eso, cementerios. tomando y eso. Y él dice que él ese día dijo, la pasé es de chiste, estuve aquí de bien. Y luego se fue a la casa y empezaron a golpearlo físicamente. O sea, que él estaba acostado y sentía puños, golpes. Y él decía que las almas lo golpearon, lo atacaron por haber estado tomando en la tumba de alguien. Como que haber respetado eso hizo que esos seres, y que eran como oscuros, que eran como unas cosas negras, que él lo privaban, esa era la palabra, y lo golpeaban. Y después dijo, sí, son reales, las almas en pena son reales. Porque Sí, acuérdese que también comentó Esteban que luego tuvo que regresar a pedir A perdón. pedir a perdón. pedir perdón para poder que esos fenómenos, eso que sucedía, pues no le volviera a suceder. O sea, se emborrachó en el cementerio con un amigo, tomó, se la pasó allá de fiesta, llegó a la casa, lo privaban, vio unas cosas negras, como unas figuras densas que lo golpeaban y solo se solucionó cuando él fue al cementerio, le pidió perdón y desde entonces siempre le da un trago al piso porque es un trago para las almas, para que tomen primero antes de eso. Entonces, hay historias de esas, historias, y lo dice un cantante muy famoso que se llama Luis Alfonso. Un saludo grandísimo a él. Que te comenten las historias nuestros amigos que empiezan a ver este podcast. ¿Cuántas veces le jalaron las patas las ánimas? Porque esa es otra historia, ¿no? Las mamás, cuando uno se portaba mal, pero era que lo hacían las ánimas del purgatorio Y hay historias de gente que los sacaban de la cama y amanecían afuera de la casa, que no sabían cómo amanecían afuera de la casa y que amanecían con aruñazos en las piernas y que decían que eran las ánimas que los habían sacado. Hay muchas historias de esas y también hay otras de espíritus famosos que dicen que es que quedaron penando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres, es muy famosa esa historia, mujeres que en muchos pueblos de Colombia quedaban viudas y que después fallecían y que quedaban todavía esperando al esposo o algo así y las seguían viendo vestidas de negro, de cabeza a pies, en las noches caminando por las calles rezando. Y se veían, dicen muchos, se ve como una figura, como un bulto en una esquina y cuando se acercan, están rezando, brilla para ellos la luz perpetua, brilla para ellos la luz perpetua por la noche y cuando te acercas desaparecen. Entonces dicen, es la viudita, es un fantasma que le llaman la viudita, está penando todavía porque hizo cosas malas en vida, entonces todavía le tocó rezar después de la muerte. Y a veces incluso ven almas y almas en pena, sobre todo hay un cementerio en Medellín que se llama el cementerio de San Pedro, donde dicen que a veces en algunas tumbas de gente que fue muy mala, sicarios, gente malvada, dicen que se ven muchas figuras oscuras rezándoles y que después cuando van a ver desaparecen, que son las almas de los otros rezándole a otro que fue más malo, para que cuando salga eso se las lleve al cielo. O sea, hay muchas historias de esas,
sobre almas en pena. Sí, esas historias de ahí. Pero bueno, ya llegamos al final de este podcast de tradiciones populares, almas en pena. ¿Usted cree en las almas en pena? ¿Le reza a las almas en pena? ¿Sí les pareció interesante? ¿Vieron videos, fotos, todo? Aquí abajo comenten. ¿O les jalaron las patas? ¿O le jalaron las ¿Qué patas tal? alguna vez? Aquí abajo comenten, envíenselo a sus amigos si les gustan estas historias. Hoy hablamos de qué es un alma en pena, vimos algunas fotos, vimos algunas imágenes, narramos historias, escucharon testimonios. Gracias por estar aquí. Gracias, doña Joana Arenas. Cuéntenos dónde pueden seguirla. Señor Esteban, me pueden seguir en mis redes, @yarenasb y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio. Señor Miguel Amaya, gracias por todo, por estar aquí. ¿Dónde pueden buscarlo? Claro que sí, en mi canal de YouTube, @Miguel Investigador, y en TikTok como Miguel Investigador. A ustedes, si les gustó este podcast, compártanlo, déselo a sus amigos, por WhatsApp, envíelo. Gracias por ver estas historias de almas en pena. Y bueno, solo me queda decirles que yo quiero ver una. Quisiera llegar a mi casa y que hubiera un alma en pena ahí en la sala, como un bulto, así rezando. O quisiera que las almas en pena me ayudaran. Sueño con ver una alma en pena, pero las fotos, las imágenes que ustedes vieron son realmente desconcertantes. Así que gracias por estar aquí y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.